Buenos días, bienvenidos a Factor Energético, bienvenidos al webinar Lecciones del apagón de España y las altas temperaturas en México. Durante este webinar vamos a revisar las lecciones que deja el apagón de España y las áreas de oportunidad del sistema eléctrico mexicano para enfrentar apagones totales o regionales y revisar casos prácticos y soluciones. Está con nosotros Fernando Girón, de Grupo Dragón, empresa mexicana que opera en el sector energético, enfocada en la generación, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica. También se involucra en la construcción, operación y mantenimiento de proyectos de generación de energía con diversas tecnologías como eólica, fotovoltaica, geotérmica y gas natural. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Pedro. Muy buenos días a todos y gracias a Factor Energético por el espacio. Excelente. También está con nosotros Francisco Treviño de Acrem Energy, una empresa de consultoría energética que se enfoca en ayudar a empresas a optimizar sus costos energéticos, gestionar riesgos y garantizar un suministro confiable de electricidad y gas natural. ¿Cómo estás, Francisco? Buen día. Bien, buenos días, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Encantado de participar y también saludo a los panelistas, a Fernando y a Idali. Y bueno, qué bueno que se abre este tema, ¿no? Que es bueno que irlo comentando desde ahorita y ver qué se puede hacer. Excelente. Y bueno, también está con nosotros Idali Pedrosa, del grupo Mictlan, firma de ingeniería con experiencia multidisciplinaria en los sectores de energía, oil and gas e infraestructura, con presencia en Canadá, Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, Latam y Europa. ¿Cómo estás, Muchas Idali? gracias. Gracias, Pedro. Muchas gracias a todos. Gracias a los panelistas y gracias por tomarnos en cuenta y darnos este espacio para conversar al respecto. Gracias. Pues bien, damos la bienvenida a los que se inscribieron en este webinar. Buenos días y bueno, pues por favor, les pediría si tienen preguntas, nos lo vayan mandando al chat para que pues al final se las podamos hacer a nuestros panelistas. Y bien, pues arranquemos de inmediato. El pasado 28 de abril se produjo un apagón eléctrico masivo que afectó a toda la península ibérica, incluyendo España y Portugal. El evento comenzó con la desconexión súbita de aproximadamente 15 gigavatios de generación eléctrica en el suroeste de España, específicamente en las provincias de Granada, Badajoz y Sevilla. Esta pérdida representó cerca del 60% de la demanda eléctrica en ese momento y ocurrió en un lapso de apenas 5 segundos. La rápida caída de generación provocó una disminución significativa en la frecuencia de la red eléctrica, lo que activó mecanismos automáticos de protección y llevó a una desconexión en cascada del sistema. Aunque inicialmente se sospechó de un fallo en las plantas fotovoltaicas, las investigaciones preliminares indican que la causa fue una combinación de factores, incluyendo la alta penetración de energías renovables con baja inercia síncrona y la limitada interconexión eléctrica en el resto de Europa. El sistema eléctrico ibérico, al operar con un alto porcentaje de generación renovable y escasa capacidad de respaldo y almacenamiento, mostró vulnerabilidades frente a las perturbaciones rápidas, lo que subraya la necesidad de fortalecer la infraestructura y los mecanismos de respuesta para evitar futuros incidentes similares. Pues bien, estimados panelistas, a mí me gustaría, son dos sistemas diferentes, sin duda, pero sí me gustaría que pudiéramos tener una primera participación de ustedes para ver, digamos, estas primeras lecciones que deja este apagón de España, que pues fue muy sonado y bueno, pues trajo muchas consecuencias, ¿no? Entonces, pues empezamos por las damas, Idali, si nos ayudas por favor con tus primeras impresiones. Gracias, Pedro. Pues yo considero que no es como que podamos copiar y pegar lo que se hace respecto a un país que aparentemente tiene un sistema más robusto que el de nosotros. Realmente nosotros con la experiencia que hemos tenido en otros países pues, nos damos cuenta que las soluciones son similares y que los objetivos a nivel estratégico, a nivel general en materia energética, pues son similares.
Lo que yo me llevo de este suceso en España y de cómo lo podemos trasladar a México es que justamente tenemos que entender cuál es el papel que juegan los usuarios finales en mantener respaldos en su sistema, ¿no? Y mantenerlos como parte de una estrategia integral. Em, Desafortunadamente hemos podido ver que los usuarios finales regularmente no invierten en este tipo de tecnología de respaldo porque lo consideran como un costo extra, ¿no? O algo oneroso, pero debería de ser parte de su estrategia para evitar pues estos bemoles, ¿no? Que afectan en las operaciones. Entonces, si esto lo trasladamos a nivel macro, pues si todos fueran como más responsables en ese sentido de poder tener este respaldo integral, pues definitivamente la carga en el sistema energético nacional sería menor, porque no podemos depender siempre de los sistemas operativos a gran escala y que pues el sistema central pues nos dé la solución o la respuesta. Entonces, también tenemos que entender nuestra responsabilidad sobre la toma de decisiones que tenemos en las empresas y que todas las decisiones deben de ir acompañadas de análisis estratégicos que nos permitan identificar cuáles son esos puntos clave en los que nosotros como industria pues tenemos nuestro talón de Aquiles, ¿no? Sobre todo porque hay industrias que son más vulnerables probablemente que otras. No lo estoy diciendo que ninguna lo sea, pero o que una sea menor que otra. Pero, por ejemplo, no es lo mismo un hospital que a lo mejor una empresa de inyección de plástico también, ¿no? Que tienen probablemente necesidades similares en las que no se pueden exponer a tiempos tan prolongados de apagones. Entonces, realmente para mí es eso, tomar decisiones, el hacer que los objetivos a nivel estratégico sean escalables y sobre todo que tengan un análisis comprobable. Bien, excelente. Bien, no hay empresas iguales, incluso hasta regiones iguales, no hay nodos más complicados que otros. Bien, estimado Francisco, si me ayudas, por favor, con tus primeros comentarios. Sí, claro, pero sabes que, bueno, digo, este fenómeno que se presentó en España y en Portugal, pues si agarramos como que la lección, ¿verdad? A ver si aprendemos en cabeza ajena, aunque también en México ha pasado. Digo, Claro, el año claro. pasado tuvimos un apagón muy fuerte, ahora también recientemente en la península de Yucatán también hubo un apagón, se lo atribuyeron a una mala calidad del gas natural. Bueno, habrá que ver, ¿no? Digo, puede ser que salió muy húmedo, ¿no? Digo, por no decir que traía agua, ¿no? Entonces, Sí, pero lo que comenta Idal es importante. O sea, tenemos que estar preparados. Yo creo que en estos últimos años, no, vamos, la Comisión Reguladora de Energía, extinta ahora, quizá por instrucciones pues de carácter, no de carácter técnico, sino de otro tipo, dio muy pocas autorizaciones para ampliar la capacidad de generación en nuestro país, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro lado, el gobierno, con la extinta ley de la industria eléctrica, tenía la responsabilidad de incrementar la infraestructura de transmisión y distribución. Digo, sigue siendo la CFE, pues sigue teniendo el monopolio de transporte de la electricidad en México, ¿no? Entonces, y se ha crecido poco. Entonces, y cada vez hay una mayor demanda, ¿no? Y estábamos, pues hasta antes de los aranceles de Trump, pues, estábamos hablando del nearshoring y es de, y bien de todo. emocionado, sí. Sí, estamos muy emocionados. Ahora ya estamos hablando de otra cosa, de temas de aranceles y cómo vamos a regular la balanza comercial, igual. Pero entonces, no nos preparamos. Y lo que se comentaba ahorita es importante porque entonces, como particulares, como usuarios, como industria, por ejemplo, si la CFE no tiene capacidad en sus redes generales de distribución en ciertas zonas, pues, y si tú quieres crecer, pues tienes que buscar mecanismos alternos, ¿verdad? Como, dígase, la generación en sitio, ¿no? Ahora, con la nueva ley del sector eléctrico, viene la facilidad, la pongo entre comillas, porque así dice, o sea, se amplía la generación
distribuida de 500 a 700 kilowatts y luego de 700 kilowatts a 20 megas, las empresas van a poder generar en sitio. Digo, ya se podía, pero bueno, dice la ley que ahora va a haber facilidades, ¿no? Ujú, Vamos a ujú. esperar cómo viene el reglamento y bueno, para ver cómo va a aplicar esto. Entonces es lo que tienen que hacer las empresas, prepararse, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí hay varios temas, pero sí, un poco reflexiones. Nos falta infraestructura, el gobierno se tiene que aplicar. Si empiezan a construir ahorita plantas de generación, de hecho ahorita ahí traigo el comentario, la CFE ya trae varios proyectos, Ujú. pues no las van a terminar en los próximos años. O sea, esto se va a tardar unos 3 años. Entonces, creo que, o sea, nuestra capacidad de generación, al menos así a gran escala, en los próximos años va a estar limitada porque apenas se están construyendo los proyectos o apenas están en vía, ¿no? Entonces, hay que prepararnos y una solución es, bueno, pues prepararnos en lo individual, las empresas, ¿no? Con generación en sitio, almacenamiento. Sí. Estimado Francisco, en una escala del 1 al 10, qué tan en riesgo está el sistema eléctrico mexicano? Pues es que no sabría cómo mencionártelo en esta Ok, escala, pero sí hay riesgo. Por ejemplo, ahí vienen los calores, ¿no? Entonces, se va a venir un incremento en la demanda de la demanda, energía y por supuesto, el SENACE, vamos, sí le sabe, o sea, no es que no le sepa, el, claro, el claro, tema es que quizá no tenga la infraestructura suficiente, pero bueno, con lo que tienen, pues hace cosas, ¿verdad? Digo, desde emitir alertas operativas de emergencia tempranas o prepararse para escenarios de este tipo, o son bueno, ahorita entrar en un despacho preventivo basado en pronósticos. Entonces, sí, o sea, el SENACE sí hace. El claro, tema es, bueno, si estamos, cómo vamos a afrontar esto. Yo creo que también va a haber que haber una participación de los particulares, o sea, de un llamado para, bueno, si no hay necesidad vamos, de reducir nuestro consumo, ¿no? O sea, sí. y creo que las plantas ya lo tienen muy claro, los clientes, ¿no? El tema es que para transmitir esto a los demás, bueno, pues eso es todo un reto, pero tiene que ser el esfuerzo en ambas vías. O sea, no todo nos lo va a dar el gobierno y tenemos nosotros que también poner nuestro esfuerzo. Sí, sí, tienes razón. Realmente el SENASA hace su chamba, incluso en el tema del apagón del 2021. Bueno, pues Texas incluso se tardó más en levantar el sistema que en México, ¿no? Entonces, pues sí, sí tienes razón. Digo, con plantas, por ahí dicen de diésel viejas, pero bueno, pues ahí como pudo lo levantó y eso fue lo interesante. Bien, estimado Fernando, si nos pudieras dar tus primeros comentarios, por favor. Un gusto, muchas gracias, Pedro. Pues dice el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pones hasta remojar, ¿no? Y nos aplica perfectamente, no solo a nosotros, sino a muchas partes del mundo, el darnos cuenta de qué entendimos hoy, ¿no? Que veníamos de un crecimiento de renovables, una España que estaba creciendo enormemente en renovables y hoy que tiene un 55%, les ocurre eso, nos deja a todos de, oye, pues vamos a aprender de lo que les pasó, ¿no? Veo un principal tema, ¿no? Siempre estábamos confiados en nuestras fuentes bases, fósiles, hidros, estos sistemas que generaban inercia rotacional. Y hoy traemos plantas que cuando pasa una nube hasta nosotros nos pasa, estamos en el parque y de repente se medio oscurece y decimos, hay una nube, pues sí, pero imaginen un sistema solar en donde salieron 15,000 megas lo que ocurrió, ¿no? Sí, Entonces, hoy, sí, hoy eso te deja de, oye, pues es un fenómeno que vemos todos los días, tenemos que aprender a hacer algo, ¿no? Por otro lado, pues a partir de hace pocos años empezamos a ver ya los sistemas de baterías mucho más robustos, a precios más accesibles. Entonces, ¿qué veo hoy que tenemos que aprender y que tenemos que hacer como mercado mexicano y muchos mercados hoy del mundo, ¿no? Tenemos que aprender a respaldar nuestras redes, nuestros normativa respecto a redes de distribución y transmisión debe cambiar un poco, debe incluirse este tema de servicios en estas redes, servicios de baterías. Hoy creo que México lo empezó a ver en un primer draft de ley con el tema de baterías, en donde ya mencionaba el tema de
baterías para subestaciones y demás, y cómo iban a operar. No dice exactamente cómo, pero al menos se ve que ellos ya lo visualizaron. Entonces, creo que por ahí tenemos que empezar a desarrollar esta parte, cómo hacer esos respaldos, porque si se fijan es muy común que siempre digamos, es que hay interconexiones limitadas, ¿no? Hay congestión en los nodos, pues creo que eso va a seguir ocurriendo y las inversiones en redes de transmisión es muy elevada, pero creo que podemos darle un poquillo la vuelta con temas de baterías. Entonces, por ahí me iría yo, empezar a crear normativas y condiciones especiales para que tanto privados como el propio transportista pueda invertir en sistemas de respaldo en ciertas subestaciones, en ciertas líneas de transmisión que eviten que cuando ocurre eso, pues salgan. Porque al final, ¿qué ocurrió? O sea, sí se mencionó que fue un tema de nubosidad y que fue una disminución muy rápida que regresó luego, pero ya había ocasionado el problema porque las protecciones se activaron en segundos, ¿no? Entonces, un tema de baterías lo hubiera cubierto mucho mejor, para el parecer, y lo hubiéramos logrado. Entonces, yo me iría por ahí, cambiar un poco, empezar a ver la regulación de los transportistas para que puedan empezar a meter estos servicios. Y justo, y coincido con Hidalgo y con Francisco, también como privado, como cargas privados, los grandes consumidores también tienen que empezar a tomar acciones, ¿no? Y bien lo mencionaba Hidalgo, no es lo mismo una inyección de plástico en un hospital, o efectivamente no es lo mismo. Un hospital cuesta vidas, pero también, digamos, el otro tiene un tema económico fuerte, ¿no? A lo mejor un paro de 5 minutos le representa 24 horas de paro en lo que vuelve a reiniciar sus operaciones y eso también representa costo. Y eso se puede monetizar también y se pueden hacer proyectos para solventarlo, ¿no? Entonces, también me iría un poco por ahí, pero sí, más bien me iría por el tema que cambiemos o que nos enfoquemos en la regulación para que los transportistas puedan empezar a hacer este tipo de inversiones y evitar este tipo de fallos, este tipo de cambios de condiciones que afecten todo un sistema eléctrico. Sí. Ya Francisco nos comentaba, estimado Fernando, un poco de lo que pasó en Mérida, estábamos comentando lo que pasó en el norte, pero regularmente, ¿qué sucede en el sistema eléctrico nacional, estimado Fernando? ¿Por qué ese tipo de, digamos, de falta de energía por un lado, o desconexión? Y en este caso también el tiempo de respuesta que se tiene en eventos así críticos y si hay si podemos tener alguna referencia digamos, de respuesta, si lo podemos comparar con otros países, por favor. Vale, yo te diría que más bien, pues hoy la demanda eléctrica está aumentando de forma muy fuerte, no solo en México, sino a nivel mundial. Hoy estamos viviendo una electrificación de muchos servicios. Ahorita viene muy fuerte el tema de electromovilidad, por ejemplo. Entonces se están creando estas demandas que, pues me acuerdo que hace unos años decían por regla, ¿no? El crecimiento del sector energético está asociado al crecimiento económico. Estos últimos años a veces tenemos crecimiento cero y tenemos 4 o 5% de crecimiento de demanda eléctrica. Entonces hoy ya no hay esta correlación, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues estamos viviendo esta etapa, estamos viendo un crecimiento fuerte en la demanda eléctrica, pero al menos en México estamos viendo que no hay proyectos, no se están ejecutando nuevos proyectos. Si bien lo decía Francisco, CFE trae estos proyectos térmicos para un futuro, pero son proyectos que van a iniciar operaciones, si bien nos van en 3 4 años, ¿no? Entonces, considerando esto, en estos 3 4 años vamos a tener un incremento de 15 16 casi 20%, quizás más de demanda eléctrica, que hoy no va a haber cómo solventarlos, no va a haber proyectos que salgan. Entonces tenemos que empezar y ahí viene el reto fuerte, tanto para CFE como para la propia iniciativa privada, cómo crear estos proyectos de rápida ejecución que se ven súper difíciles en zonas donde haya necesidades de energía, sin que eso implique también crecer la red eléctrica, ¿no? Porque la red tampoco va a crecer de hoy a mañana. Entonces, tenemos que empezar a focalizar puntos. Y hoy sabemos muy bien cuáles son puntos con carencias de energía, ¿no? Los vemos tanto en las bajas como en la península de Yucatán, como, por ejemplo, en la zona de Bajío y Centro. Entonces, tenemos que empezar a crear los proyectos de autoconsumo, por ejemplo, son una excelente opción para, oye, pues sé que no puedo meterle 100 megas, pero sí puedo meter 5 proyectos de autoconsumo, no solamente pensando en temas
de fotovoltaicos, sino también de proyectos de gas natural. Justo la ley no te limita al tipo de tecnología. Entonces, hay que empezar a pensar este tipo de proyectos, pensar en temas de baterías para solventar las puntas o estos cambios de las renovables y empezar a estructurar estos proyectos chiquitos para empezar a apoyar al sistema eléctrico. Si nos esperamos a que entren los ciclos combinados de 600 o 700 megas, nos va a alcanzar el tiempo y vamos a tener cada vez más apagones en el sistema eléctrico nacional. Sí, sí, pues bien, como decías, una demanda creciente, la electrificación de global, digamos, con todas estas nuevas tecnologías, la digitalización, la inteligencia artificial, todos estos centros de datos demandantes de energía, eh, el nearshoring que se quedó pues hay como que a ver si sí o a ver si no, y toda una serie que está electrificada, o sea, hay una electrificación total, si le podríamos llamar, ¿no? Hoy ya prácticamente puedes consultar en tu celular cualquier, tu casa, puedes prender el refrigerador, la lavadora, o sea, todo eso demanda energía, ¿no? Entonces, estimado Francisco, comentabas, decías, pues hay proyectos, también hay regiones, y ubicaba bien Fernando, el sureste, la parte de que se quiere detonar, el Bajío, la zona que está detonando y que está creciendo, las bajas, bueno, pues otra parte muy importante de desarrollo económico, ¿no? Entonces, ¿cómo vislumbras, digamos, esa parte entre zonas críticas y proyectos? Porque también finalmente hay todo un plan de proyectos del gobierno, ¿verdad? Donde, bueno, entra con el 54 y luego el 46 de los privados, y bueno, hay una especie que hay una combinación, medio rara. Y entonces ahí, ¿qué se vislumbra, estimado Francisco, en ese escenario? Y bueno, considerando que ya el sistema viene cojeando, ¿no? De alguna manera, si lo podríamos decir así. Sí, sí, sí. Recientemente la CFE acaba de aprobar varios proyectos de generación. Por ejemplo, en la región del Bajío, o sea, acaban de aprobar una central de ciclo combinado en Salamanca, Salamanca 2. Quieren generar aproximadamente 498 megawatts, ¿no? Y luego, en Tula Hidalgo traen una central de, bueno, también proyectado, todos estos son proyectos ya Sí, autorizados, sí, una central sí, de sí, ciclo sí. combinado de 912 megas. Y luego en Mazatlán traen igual otra central de ciclo combinado de 575 megawatts. Y luego en Altamira igual traen una generación, una central de ciclo combinado de 581 megas. Y en Los Cabos, precisamente en Baja California Sur, bueno, pues también traen un proyecto ya autorizado con una capacidad de 240 megawatts, ¿no? Y una pues, inversión multimillonaria. O sea, pues sí están, ojalá, digo, esa es la parte que le toca al gobierno, ok, vamos, se necesita toda esta generación en estos lugares, ¿no? Ahorita mencionaba Fernando el tema de la importancia del almacenamiento de energía. Entonces, ya en la nueva ley del sector eléctrico se contempla, bueno, la generación, a todos los proyectos de generación intermitente, o sea, solar, Sí, eólica, que van deben a tener tener que respaldo. estar respaldados Así es. con energía, o sea, con un banco de baterías, o sea, van a tener que tener energía de respaldo al menos en un 30%. Oye, esto qué bueno, digo, porque quizá antes nos quejábamos, oye, es que no están autorizando proyectos de generación solar, pero pues no estaban respaldados. Entonces, ok, yo creo que se me hace una medida sensata. O sea, se encarece un poco, pero yo creo que como quiera puede resultar positivo, ¿no? Entonces, esto le va a poner orden, porque eso fue lo que pasó en España. Precisamente no estaban respaldados estos sistemas de generación y con una buena nube que pasó por ahí, o por mucho tiempo, bueno, pues vino a colapsar, ¿no? Entonces, definitivamente la generación intermitente, pues sí tiene que estar respaldada, ¿no? Yo recuerdo, no sé si ustedes habían escuchado, bueno, o conocieron, ya falleció, al maestro David Chacón. Él traía un proyecto de generación distribuida a nivel nacional, ¿no? O sea, porque los subsidios al consumidor básico por parte de CFE son muy grandes. Entonces, y cada año pues se sigue pagando el mismo subsidio. Entonces, si en lugar de meterle en el subsidio al hogar, vas invirtiendo en que las casas vayan teniendo paneles solares, entonces
tú vas haciendo la inversión en paneles y vas reduciendo el subsidio, porque una casa que tú ya le pusiste paneles ya no necesita subsidio. Entonces va a Claro, llegar un momento en que se crucen estas dos pendientes y otra cosa va a pasar. En Estados Unidos, fíjate, lo que se mencionaba ahorita, que nos falta regulación. A raíz de lo que pasó en el 2021 con la tormenta en febrero, ¿no? Del 2021 que congeló los ductos y todo, él vino a recapacitar y ya autorizaron para que haya respaldos locales, ¿no? Entonces, ahorita, de hecho, Acclaim trae un proyecto muy importante en Estados Unidos, lo está comandando ahí el presidente, para microredes. Entonces, en zonas, oye, pues varios parques industriales, vamos a hacer una microred donde pues, vas a instalar generación en sitio y vas a instalar baterías y esa microred va a estar conectada y ya sea que se use o no se use, o entra para regular. Si te pide el sistema, oye, métele carga, bueno, le metes. O si de plano se va la energía eléctrica, bueno, pues puede entrar ahí la microred. Creo que ese sistema de microredes pudiera funcionar muy bien, ¿no? O sea, aquí en México falta la regulación, pero creo que es un sistema que te permite interconectar parques industriales, interconectar pues incluso ciudades enteras. En Estados Unidos, bueno, principalmente Texas, este esfuerzo es en Texas, ¿eh? Eh, Tú sabes que aparte bueno, de lo que se presentó en el 2021, están muy expuestos a huracanes. Entonces, los huracanes han arrasado ya, pues con la infraestructura eléctrica bueno, la gente ha estado sin electricidad por mucho tiempo. Entonces, todo este sistema de microredes va a fortalecer la confiabilidad de la red. Creo que es algo que tendríamos que avanzar acá, pero bueno, pues vamos paso a paso, ¿no? claro. Sí, digo, bueno, en los tiempos de respuesta en ese sentido en los huracanes, bueno, pues la CFE ha respondido muy bien, ¿no? Yo creo que ahí. Sí, Y sí, bien sí. como comentabas, los sistemas, los nuevos sistemas de renovables, bueno, ya les van a pedir que estén respaldados, pero pues son los que vienen, ¿no? Ya los que están ahorita, bueno, pues ahí están, estamos batallando, ahora sí que. Sí. Estimada Idali, bueno, estamos hablando de cómo están y las opciones que hay. Hay proyectos en camino, planes, y bien como dice, bueno, van a tardar algunos años en que se van madurando, se van concretando, se van sumando a la red, pero bueno, y están las herramientas de generación distribuida, estas nuevas herramientas que aparecieron en la ley, por un lado, y por el otro lado, bueno, pues están estas soluciones tecnológicas de almacenamiento, bueno, me gustaría que nos pudieras un poco hablar de estas opciones y bueno, también estas opciones que hay en la ley, porque finalmente, sí es cierto, falta tener ya completado el esquema regulatorio, pues para tener más claridad, ¿no? ¿Cómo va a ser esto? Pero al final, pues ya están ahí, ¿no? Ya están enunciados, también el tema del almacenamiento, también creo que ya están ahí, pero bueno, hay algunos detalles que falta para tener la baraja completa. Y por un lado, y por el otro lado, bien como decías al principio, el sector privado pues debe tener su responsabilidad y también pues tiene que hacer lo suyo. Si nos puedes platicar un poco al respecto, por favor. Sí, pues efectivamente lo que necesitamos y que hemos esperado durante muchos años, pues es la velocidad con la que se ejecutan esa regulación y sobre todo cómo hay esta compatibilidad a nivel técnico, ¿no? Porque pues sobre todo hablar de esa recuperación implica pues que los sistemas eléctricos tras un apagón pues no dependan únicamente de un tema de tiempo absoluto, ¿no? Porque pues esta capacidad de sistema pues necesita ser priorizada por las cargas críticas, ¿no? Ya lo veníamos hablando, depende de las diferentes industrias. Nosotros lo que vemos a nivel internacional, así como ya lo comentó el ingeniero Treviño, pues es que nosotros también vemos que en las auditorías post-evento, tanto en refinerías como en terminales de gas natural licuado, en parques industriales u otros, pues podemos detectar al menos tres ejes que permiten dimensionar con precisión esta capacidad de recuperación y que es en lo que probablemente nos debemos de enfocar conforme vaya evolucionando tanto la regulación como nuestras actividades técnicas, ¿no? La primera, pues, sería la restitución de carga crítica.
que pues en sistemas probablemente más resilientes o más robustos, pues debe ser esta capacidad que tienen para reenergizar los nodos de alta prioridad, sobre todo en estas industrias estratégicas, ¿no? O de alta prioridad. Y esta capacidad de reenergizar debe de ser en al menos unos 30 minutos, ¿no? Que probablemente para quien se quedó atorado en un elevador, pues puede ser muchísimo tiempo, pero para todo el sistema energético en apagones tan masivos como este, pues es un buen tiempo. Y esto pues requiere que los esquemas sean priorizados de manera automática, como ya mencionamos, ¿no? A partir de las baterías, de tener protocolos de arranque en negro y el ir integrando pues estos sistemas SCADA, ¿no? El segundo punto pues también es la rampa de recuperación total. Nosotros hemos podido identificar que hay evaluaciones de cuánto porcentaje de carga se restablece en tiempos definidos, ¿no? Que van desde los 30, 60 o los 120 minutos. Y en estos sistemas avanzados que hemos podido experimentar, como Canadá, como Australia o Alemania, pues se recupera por lo menos el 60% o menos de estas capacidades en 2 horas, ¿no? Que es el mínimo técnico razonable. Cuando existe un tiempo más prolongado o un porcentaje menor, pues esto suele evidenciar los cuellos de botella que hay en el sistema, pues las faltas de flexibilidad operativa y las restricciones que hay en la red, ¿no? Que es lo que nosotros venimos comentando. Entonces, finalmente se complementa con la capacidad de la operación SCADA, que es esta capacidad de ejecutar estas respuestas automáticas, ¿no? Con los sistemas de arranque, las reconexiones de anillos, que pues se vuelven cruciales para que estos sistemas de baja latencia de reacción tengan mayor cobertura y que exista esta redundancia de la comunicación entre pues, todos los sistemas. Entonces, pues nosotros haciendo esta comparativa entre estos mercados que hemos podido explorar, hasta inclusive en Sudáfrica, comparándolos con mercados latinoamericanos que no son muy diversos al de México, porque la geografía puede ser un tanto similar y las condiciones. Entonces, pues definitivamente las soluciones son el almacenamiento energético de baterías, que podría ser como el más fácil, porque la inyección inmediata pues ayuda a estabilizar la frecuencia de voltaje durante estos primeros pues segundos críticos, ¿no? Que fue lo que justo pasó en España, que ya no pudieron volverse a recuperar. Y que pues sabemos que en México esto podría integrarse con unas reservas operativas importantes, sobre todo en las regiones de alta penetración de renovables. Otra solución pues sería los microgrids, como ya se mencionó. Esto, pues digo, no es como algo que sea nuevo. Nosotros también lo hemos visto ya operando en Australia Occidental, donde pues comparándolo con las comunidades aisladas aquí en México, pues igual operan de forma autónoma y nosotros hemos visto los resultados que tienen, ¿no? También Australia tiene altos índices de energía renovable y obviamente para no depender de esta generalización centralizada, pues esta estrategia es viable para este tipo de zonas industriales, ¿no? Y que, por ejemplo, aquí en México, pues podrían ser de gran ayuda para las minas, los puertos y sobre todo esos parques industriales que tienen mayores dificultades de mantener esa estabilidad energética. Otro punto sería el esquema de alimentación de doble automatizada, que lo que implica es hacer un rediseño eléctrico con doble alimentación, con transferencia entre subestaciones, los interruptores inteligentes y que puedan ser especialmente aplicables a la media tensión o a los sectores industriales que son los que probablemente son más atacados por esta problemática. Y sobre todo, pues parte de la solución que nosotros vemos como un complemento que yo ya mencionaba anteriormente como estrategia, pues es la auditoría técnica e integrarlo a estos modelos digitales, porque el tener esa aplicación de análisis forenses, que incluso es parte de lo que nosotros hacemos y por lo que nos hemos dado a conocer en Canadá principalmente,
pues permiten identificar estos puntos débiles en esos puntos estratégicos de toda la cadena de suministro y que permite identificar cuál es la parte crítica de la infraestructura. Entonces, si se tuviera todo esto en conjunto como una práctica preventiva, pues esto nos daría la clave para irnos alineando paulatinamente de manera técnica junto con la regulación y todos estos proyectos que vienen en puerta, porque obviamente si ahorita hablamos de unos 2 o 3 años de ejecución, ¿qué va a pasar si se prolonga o si llega a haber otro cambio regulatorio, que pues es lo más probable, ¿no? O que se retrase No, todo lo Dali, demás. no. Entonces ya no podemos dejarlo al azar porque venimos hablando de aproximadamente 8 o 10 años en los que ya vamos con un objetivo, vamos trabajando todos, ya vamos entendiendo cómo va el mercado y de repente volvemos a cambiar y eso es lo que está impactando actualmente, pues que no haya esa inversión en las redes inteligentes, que el almacenamiento energético y los esquemas híbridos, pues sean considerados eso, ¿no? Un lujo, porque si ahorita inviertes, pero pues no tenemos claro qué va a pasar con las baterías y qué tal si aparte todavía nos van a cobrar un impuesto adicional por tener las baterías, si es considerado más una tendencia que una necesidad, pues eso es algo que nos ha costado ir integrando precisamente por esos cambios y que pues no nos ha permitido ser resilientes como realmente se busca en todo el sistema energético y pues para mí sería ese primer punto, ¿no? El ir integrando todos estos criterios para garantizar esa continuidad desde los usuarios, desde la transmisión, la generación y todos estos proyectos. Bien, pues, o sea, lo que nos quiere decir también que nos faltan por ahí un par de cartas, ¿no? Para poder, ahora sí que completar la información de reglamentos, del marco jurídico que se necesita pues, para ir tomando decisiones, ¿no? Estimado Correcto. Francisco, bueno, pues si Dali nos enumera, creo que pues los ingenieros, los especialistas pues, saben que están ahí estas opciones. En tu experiencia en el mercado, ¿qué tanto ha permeado esto? Como bien comentamos, faltan algunas cartas completar ahorita con esta reforma que viene, que yo espero que no haya más cambios regulatorios y Dali, sino que completen la carta nada más y con eso sea suficiente. Pero bueno, ¿qué tanto ha permeado todo esto? Porque digo, pues creo que la solución está en el mercado, ¿no? Pero pues también se necesita dinero, ¿no? O sea, se hace una comparativa y dicen, a ver, le voy a invertir tanto y qué tan viable es para mi negocio, para seguir, que siga caminando la mina, que siga caminando no sé, todos los negocios que hay y que requieren, ¿no? Y como señalaban ese rato también, hay sectores críticos como hospitales que, bueno, de ahí dependen vidas y, y los hoteles, bueno, pues ahí es el turismo y bueno, y una serie de ahí de industrias. Pero ahí en ese sentido, si nos pudieras comentar un poco, cómo ha permeado esto y digamos, cómo perciben esto de invertir en estas soluciones, pues para darle seguridad a sus empresas, a su industria, y si me haces favor, por favor. Sí, bueno, pero sí, por supuesto. Bueno, desde antes ya se estaban aplicando acciones. Por ejemplo, muchas empresas pues cuentan con su planta de backup de diésel, ¿no? Pero bueno, pero ahí tienen su planta de respaldo. O sea, pero bueno, pues, o sea, era una forma de respaldarse precisamente por la falta de Claro, confiabilidad en la red, ¿no? claro. Pero ahora con el nuevo marco legal, el, bueno, pues se está incentivando la generación en sitio, los proyectos de autoconsumo. Pero sobre todo por el tema, o sea, no tan, ahora sí que se juntó el hambre con las ganas de comer, porque por ejemplo en Guanajuato o en todo el Bajío, si tú quieres ampliar la capacidad de tu planta, no puede, o sea, no hay capacidad en la red. O sea, no puedes poner otra línea de producción o no puede llegar otra empresa, porque pues ya, ¿qué le das? O sea, ya no, al menos en media tensión. En alta tensión hay un poquito más de capacidad disponible, pero tienes que hacer una inversión muy fuerte en una subestación. Y luego conectarte la subestación a donde te indique CFE Transmisión o el CENARSE. Entonces,
Pero esto ahora como que se están juntando estas dos cosas porque, oye, pues quiero yo incrementar mi capacidad, pero la red de CFE no me da abasto, pues tengo que poner generación en sitio. Entonces, sí, no, por supuesto. Entonces, de entrada ya hay un incentivo para que la generación exenta, o sea, la generación distribuida hasta 700 kilowatts, sin problema, ¿no? No requieres permiso. Claro, Entonces, bueno, pues esto motiva, ¿no? A que las empresas generen un poco más. Y esto es, a las empresas de alto consumo, pues como que no les ayuda mucho en sus costos, porque pues no, o sea, eso es una partecita, 700 kilowatts, y tienen capacidad o de una demanda de 12, 15, 20, 30 megas, ¿no? Entonces, pues bueno, es así, un pellizquito. Pero las empresas chicas, medianas, bueno, pues sí les sirve para minimizar costos en sus costos de generación y que tengan capacidad disponible. Entonces, y luego también vemos en el mercado, por ejemplo, sistemas de generación pequeños, no sé, de 1 mega a base de gas natural, y bueno, pues te generan y ya tú tienes no solo de respaldo, sino también para darle a tus procesos, ¿no? Entonces, ya sea que lo conectes a la red, o sea, que esté interconectado, o si no, un esquema de abasto aislado. Pero sí, sí vemos, o sea, la respuesta a la pregunta, sí vemos que hay, como que ya se abrieron, están abriendo los ojos muchos de nuestros clientes para contemplar esquemas de generación en sitio, no solo, por ejemplo, no solo irse al mercado, que el mercado también es una buena opción, pero sigues estando en la misma red. O sea, el que tú estés en el mercado eléctrico mayorista no te va a mejorar la calidad de la energía, estás expuesto a apagones, etcétera. Entonces, ahora el esquema híbrido, donde, ok, sí, vámonos al mercado, pero vamos también con un esquema de paneles solares con baterías para poder estar respaldado. Entonces, sí, sí, por supuesto, esto ya lo traen cada vez más los clientes. O sea, no es algo nuevo, creo que es algo que se está tomando bien y hay yo auguro un crecimiento en el mercado en tema de generación en sitio, almacenamiento. Creo yo que vienen buenos años aquí en México dada la normatividad que se está requiriendo para tener respaldo y para pues tener un respaldo ante problemas que hay en la red general de distribución o en la red de transmisión. sí. Estimado Fernando, pues todos sabemos que hay un código de red y bien, como dicen, se está terminando de cocinar pues ahora sí que el marco jurídico es suficiente para darle estabilidad al sistema, es suficiente para enfrentar estas situaciones, es suficiente del lado de la autoridad, pero también del lado de los usuarios, porque finalmente pues hay que cumplir con todo, con todos con el código de red, por ejemplo, ¿no? Bien, como decían, hoy ya los proyectos ya se les va a exigir un respaldo a los proyectos de renovables. Entonces, ¿cómo ves? Correcto, fíjate, creo que pues, vimos el código de red versión 1 y una fecha de implementación y se pateó la fecha y se pateó y un día llegó el 2.0 y otra Sí, vez necesitábamos volver a revisar y demás. Yo creo que hoy, sinceramente, necesitaríamos un código de red 3.0 en donde implementemos nuevas estrategias y ¿por qué te lo digo? A ver, nosotros vimos un apagón, si bien vimos uno en la península hace poco, el año pasado, también vimos uno en el 2020, en diciembre del 2020. Entonces, se nos fue buena parte del país y no encontraban qué era y que había sido una protección y que un incendio y o sea, se dio en 1000 escenarios y nunca supimos realmente qué pasó, ¿no? Pues creo que deberíamos ir hacia un nuevo código de red implementado, pero ya no un código pensando en lo que pasó y cómo corregirlo, sino pensando también en el futuro, en ver este tema de lo que pasó en España y empezar a meter nuevas cosas para tanto cargas como para generadores, ¿no? Veo muy claramente un tema de una modernización en la infraestructura eléctrica, pero no solo en hacer más carreteras, ¿no? Sino hacer carreteras inteligentes, que podamos tener información en tiempo real, ya no solo a nivel subestaciones, sino ya también a nivel cargas críticas, nivel líneas de distribución. Y justo apoyando un poco esta idea de Idali sobre el tema de las recuperaciones críticas primero, necesitamos información y necesitamos saber cuáles son los nodos que necesitamos recuperar rápidamente con información en tiempo real. Y entonces ahí creo que, por ejemplo, la inteligencia artificial puede jugar un papel muy, muy importante en poder
detectar estas condiciones, poder detectar tendencias y poder empezar a hacer soluciones más en tiempo real, ¿no? Poder tener, como sucede en algunos otros países, que sabemos hasta el último medidor cuánto está requiriendo y con esto podemos integrar una gran base de datos, pero necesitamos modernizar las redes eléctricas, ¿no? En otra, en otra parte, el tema de las pruebas se vuelve relevante. No podemos esperarnos hasta que truena una protección para darnos cuenta que la protección estaba mal calibrada o que la protección no iba a responder como esperábamos. Necesitamos implementar otro tipo de pruebas a nivel cargas grandes y centrales en donde de forma dinámica y de forma periódica estemos evaluando cómo están respondiendo estas protecciones, sobre todo previo a cuando sabemos que va a entrar el verano y que ya no vamos a poder hacer nada en este periodo. Tenemos que empezar a hacer este tipo de pruebas para estar mucho más coordinados y tener certeza de lo que va a ocurrir ante ciertas situaciones. Y por último, empezar a implementar dentro del propio código de red nueva regulación, nuevos métodos. Por ejemplo, hoy sabemos que las renovables no dan inercia, entonces, pero sabemos que hay tecnologías en el mundo, por ejemplo, está el tema de la inercia sintética, que inversores avanzados ya lo pueden proveer. Entonces necesitamos empezar a promover, a hacer pruebas de estas tecnologías para implementarlas, lo que te digo, el código de red 3.0. Y ahora sí poner una fecha y exigirlo y por hacer responsabilidad tanto de generadores como de cargas para poder tener un sistema eléctrico confiable, ¿no? No podemos seguir pateando la fecha porque no tenemos unidades verificadoras, porque no entendemos lo que está pasando, porque es una sobreinversión y no venderlo es un tema regulatorio, lo tienes que cumplir y te va a costar X millones, ¿no? Entender que no es un tema a lo mejor de ahorro económico para las empresas, sino es un tema de garantizarles el suministro, bien lo dice Francisco, pues para que no tengan que estar metiendo más motores, más cosas para sus industrias, sino que puedan tener una garantía en su suministro y verlo como no tienes que invertir o no voy a ahorrar, ¿no? Sino verlo como, es que si se va el suministro vas a perder tantos millones por día o por hora, entonces hoy cuidarte va a lograr que no llegues a ese caso, ¿no? Por ahí me iría yo con el tema de código de red. Así es. Lanzo una pregunta al aire. El SENACE, pues ahora sí que es aquí la clave también. Se han señalado varios temas. ¿El SENACE tiene que hacer algo más? ¿Tiene que dar una información adicional? Digo, tiene una página de información. ¿Falta algo por ahí? Mira, el SENACE antes publicaba el margen de reservas operativas y ahora ya no lo hace. O sea, es un tema, o sea, no lo hace público, vamos. O sea, si los participantes del mercado pueden accesar esta información que es reservada, o sea, a partir de julio del 2024 ya no se publica, ¿no? Entonces, tú sabes, bueno, la normatividad indica que se debe de mantener un margen de reserva operativa del 6%, o sea, entre lo que se está demandando contra tu capacidad del sistema, ¿no? Y bueno, en algunas veces pues el margen era menor y bueno, pues luego uno ya estaba esperando la alerta, ¿no? Las alertas preventivas. Entonces, ya no es pública esta información, creo que es un tema de debate, Claro, pero no, o sea, no todos tienen acceso, vamos, o sea, pero los participantes, los generadores, todos los participantes del mercado sí tienen acceso a esta información. Pero sí, uno, el público en general, pues no, por temas de seguridad nacional. Entonces, pero bueno, pero sí, el SENACE yo creo que o sea, hace vamos, ya no publica esta información, pero sí, o sea, a la hora de emitir una alerta, pues sí lo hace, o si hay que regularla, como se decía ahorita, vamos a regular quiénes entran, las reservas, o sea, a ver, a quién tengo de reserva, ¿no? Oye, si antes, y esto se ha impulsado desde la reforma, el hecho de meter, argumentando la confiabilidad de la red, pues bueno, vamos a meter gas natural, pues otro tipo de combustible, carbón, etcétera, para poder tener energía que esté alimentando constantemente al sistema, ¿no? Entonces, esto es para poder despachar las plantas de CFE. Entonces, eh, bueno, el SENACE tiene esa facultad de regular, o sea, quién va a despachar, o sea, oye, se me está atorando o se está pronosticando que viene un huracán. Bueno, a ver, ¿cómo estamos
en esta zona, para donde va a impactar cómo estamos en generación, quién me está inyectando, a quién puedo tener de respaldo como una margen de reserva secundaria, o sea, para prepararse con los elementos que tiene. O sea, creo que Claro, hasta ahí. muy bien. No sé si alguien quiera complementar, pero sí. ¿Alguien más quiere comentar algo? No, coincido totalmente con Francisco. Hoy que ya no veamos estos reportes de cómo están los márgenes de reserva preocupa y la verdad es que un tema digo, no coincido en el tema de seguridad nacional porque digo, pues, ¿cuál es el objetivo? O sea, la verdad es que conocerlo y que todos al menos toda la industria, no solamente participantes del mercado, porque pues hoy lo cierras a grandes consumidores, suministradores y generadores, ¿no? No, la verdad es que tendría que ser de todos para también detectar oportunidades de inversión en lugares en donde, oye, yo aquí estoy viendo que hay este margen, hay una oportunidad de inversión, ¿no? Más bien creo que no lo publican por un tema de seguridad, que no les lancen una nota, ¿no? Pero creo que más bien la información debe ser abierta y para que todos, lejos de hacer la crítica, ver qué construimos para poder solventarla, Para ¿no? Porque a lo mejor sumar. algo que no sepan cómo arreglar, y Dali o Francisco dicen, oye, yo tengo aquí, tengo esta oportunidad y encontré esto y podemos corregir esto y vamos para adelante, ¿no? Hay que pensar más bien como que es un bien para el país, no un bien para que no hablen de mí, ¿no? Ahí dejaría yo mi tema con el Senado. Excelente. ¿Y Dani, algún comentario? Pues más que irme del lado del SENACE, yo sigo insistiendo con un poco la responsabilidad del usuario y me iría un poquito más por los obstáculos de desconocimiento que hay, ¿no? Sobre el impacto que tienen esas decisiones para la red. Porque pues si bien ya SENACE hace lo que propiamente puede hacer bajo las condiciones actuales y los recursos que puede tener actualmente, pero considero que los usuarios regularmente pues están acudiendo a este tipo de financiamientos sostenibles pues para tener la foto, ¿no? De tener el sistema fotovoltaico, teniendo probablemente en mente que esto va a dar una respuesta, ¿no? O va a ser parte de la solución. Pero no buscan integrarlo con un objetivo palpable, ¿no? Aquí me gustaría integrar un concepto que es el Value of Lost Load, que es algo muy utilizado, por ejemplo, en Estados Unidos, inclusive en Chile, que ha sido uno de los países que más ha evolucionado en esta materia, ¿no? De integrar la legislación junto con las actividades operativas y la responsabilidad de los usuarios, en la que se reconoce contablemente el valor de evitar estas pérdidas, precisamente por tomar este tipo de decisiones de respaldo. Entonces, si nosotros como usuarios finales conociéramos las implicaciones que tiene el tomar este tipo de respaldos y la valoración que tienen costos de evitar los paros operativos, las pérdidas de producción, las penalizaciones contractuales, ¿no? Y que todo esto fuera integrado a nivel financiero o contable, pues yo creo que también por ahí sería un buen impulso, no solamente para lograr pues un financiamiento verde y tomar la foto, ¿no? De tener los paneles solares, sino también para hacerlo consciente de cuáles podrían ser las ventajas de adaptarlo a toda esta estrategia operativa. Muy bien. Bueno, pues creo que eso nos da incluso hasta para otro webinar, realmente, para de alguna manera informar, empresas, usuarios, un poco para orientar, capacitar, pero bueno, estimados amigos, pues estamos llegando un poco entramos a la recta final. Vamos a entrar a la etapa de preguntas que tengamos del público. Si por ahí, por favor, del público, si tienen alguna pregunta. Aquí tenemos una pregunta de Rubén Dorantes. CFE ha invertido muy poco en incrementar la capacidad en sus redes de transmisión. Dudan si deben ser ellos los que deban de pagarlas, pero no dejan de que existe inversión privada y es preocupante. Entonces, en el tema de almacenamiento de electricidad a gran escala, la CFE está haciendo algo, al menos en proyectos demostrativos. Pues, si quieres, tomo una parte. Hoy creo que existe un marco regulatorio para que el transportista sea remunerado por todo este tema de inversiones y de infraestructura actual de operación y mantenimiento de las líneas de transmisión. Entonces, pues si bien sí es su responsabilidad, vería que puede invertir, si es un tema de recursos, puede hacer asociaciones. Tampoco es que la ley
le digas solo tú, él tiene que ser el dueño de la infraestructura, pero puede invitar a alguien más a participar. Entonces yo te diría, hoy existe el marco, más bien es un tema de voluntad que lo haga, porque pues, él cobra una contraprestación por mantener y por crecer las líneas. Entonces no es como que, ay, es mi responsabilidad y yo tengo que invertir y nadie más invierte. No, pues inviertes y hay una tarifa que te pagan por kilowatt hora que se transmite por tus redes y funciona, ¿no? Entonces, hoy lo existe y más bien yo te diría, hoy es un tema de voluntad y que decidan invertir o coparticipar con alguien más para hacer este tipo de crecimiento de la infraestructura y crear, como te decía al inicio, el marco regulatorio para poder integrar temas de almacenamiento a las redes de transmisión como un servicio para respaldo de reducción ¿cómo se llama? De cortes de salidas de operación de centrales o de congestiones o hasta de propios servicios de inercia rotativa, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. ¿Alguien tiene algún comentario? Tenemos más preguntas, ¿no? Bien. Bueno, pues entonces, Alberto Delgado comenta, con la entrada de vehículos eléctricos habrá más demanda eléctrica. ¿Creen que sea posible generar esta demanda por CFE? Bueno, pues es que hay todo un tema ahí, ¿verdad? Pero bueno, ¿ustedes qué Me, opinan? acor- me acordé de un chiste, que cuando, o sea, imagínate en una casa de interés social, ¿no? Pues, bueno, en una colonia, entonces, pues el cuate que llega con su carro eléctrico y se conecta y pues le deja sin luz a Pum, todos, ¿no? pum, sí. Así de vecino, no le conecte, ¿no? Sí, no, yo creo que es todo un tema, o sea, porque ya, o sea, los vehículos eléctricos ya vienen, ya los tenemos aquí, vamos, o sea, Ahora estamos de bien. todos lados, o sea, no nomás la marca de Estados Unidos, sino también muchas marcas de China, por ejemplo. Sí, Y sí, bueno, sí. ya vienen electrolineras, o vamos, yo creo que ahí se va creciendo. Y por supuesto, pues la CFE va a tener una mayor demanda de electricidad. Entonces, habrá que focalizar. Y yo creo que proyectos de generación en sitio, por ejemplo, pudieran hacer sentido para una electrolinera con su proyecto de generación y van para no estresar a la red. O sea, no cargarle el muerto a la CFE, sino creo que en la medida que vamos caminando en este tipo de tecnologías, pues vamos acompañándola de la solución. O sea, no me traigas un problema, o sea, tráeme, como dicen, el remedio y el trapito, ¿verdad? Para Sí, poder claro. darle frente a esto, ¿no? Sí. Sí, incluso por ahí han informado que ha habido reuniones, ¿no? Donde se pueden detonar, incluso con la CFE, pues para estar viendo dónde va a haber mayor demanda por los autos eléctricos. ¿Alguien quiere comentar algo más? Pues yo solamente complementaría con que, pues si no somos capaces de resolver la parte crítica a nivel comercial industrial, pues difícilmente vamos a poder integrar más elementos a toda la fórmula, ¿no? Entonces, eventualmente lo vamos a tener que hacer, pero por eso yo hablaba de esta necesidad de ser más ágiles y de esa velocidad que tenemos pues, para resolver primero, ¿no? Entonces, Sí. sí, efectivamente vamos a tenerlos que ir integrando. Desafortunadamente, después de que México iba liderando en estos temas de sostenibilidad, ahora en Centroamérica y Latinoamérica, pues somos los que estamos más rezagados, incluso en temas de electromovilidad, pero pues bueno, yo creo que sería parte de las soluciones, pero como dicen por ahí, piano, piano. Sí, sí, definitivamente sí, tienes razón. Yo creo que ahí existe una gran oportunidad, ¿no? Yo creo que ahorita con todo esto de la reforma, falta complementar, le comentábamos el tema del marco regulatorio, creo que hay una gran oportunidad y creo que las autoridades lo saben, creo que ha habido apertura, no estamos como el sexenio pasado, que había una cerrazón, creo que ahorita hay una gran oportunidad y eso es lo interesante y lo apuntaba Francisco, creo que viene una buena etapa para el sector eléctrico. Otra pregunta, por la maduración de inversiones, ¿cuál es el rol de la eficiencia energética en esta problemática de seguridad energética? Yo te diría que es muy, muy fuerte porque justo la eficiencia energética lo que busca es que cada kilowatt consumido sea consumido de la manera más eficiente posible. Entonces, hoy hacer prácticas de eficiencia energética podría apoyar mucho a este crecimiento que estamos teniendo de la demanda, que si bien lo vamos a seguir teniendo porque estamos aumentando las cargas, pero al menos de los procesos que hoy ya estamos operando y que son quizás máquinas que tienen mucho tiempo y que ya hay tecnología nueva, creo que la eficiencia energética juega un rol muy, muy importante
desde el tema uno, de inversiones y equipamiento, y dos, también desde políticas o desde reglas dentro de las industrias de, oye, ¿en qué momento prendo los motores? La clásica de, oye, llego a las 9 de la mañana y prendo todos los motores o los puedo ir prendiendo con espacios de 15 minutos para no cargar la red. Ah, pues préndelo así para que no tengas tu pico de demanda, ¿no? Entonces, todas estas medidas juegan un rol muy, muy importante y creo que es lo que ahorita en el corto plazo podemos hacer, que las empresas y las industrias pueden ir aplicando para que no tengamos este crecimiento tan fuerte de la demanda y entremos y sigamos haciendo que la red colapse, ¿no? Sí. ¿Alguien más quiere añadir algo? Incluso, sí, incluso pudiera haber incentivos fiscales, o sea, no solo para en inversión de que ya o sea, inversión, por ejemplo, si tú inviertes en equipo de limpio, o sea, que ayude al tema de medio ambiente, bueno, tú puedes depreciar de manera acelerada el activo. Pero yo iría más allá, por ejemplo, si tú consumes menos, o sea, si tú dices, oye, a ver, yo tengo, o sea, este consumo un histórico y ahora ya consumo esto y consumo menos, cada vez menos, creo que debiera haber un incentivo. O sea, el crecimiento de un país no debiera relacionarse solamente con el crecimiento del consumo de energía, sino, oye, pero ¿y dónde está tu eficiencia? Entonces debiera premiarse y debiera incentivarse con estímulos fiscales, digo, de otra no entiende la gente, no es que no entienda, pero, o con sanciones, ¿verdad? O la zanahoria o el garrote, ¿no? Pero sí, Sí, creo que debiera haber, o sea, primero vamos incentivando esto, ¿no? Antes de, porque ya hay en muchos estados, por ejemplo, impuestos no sé, a las Las emisiones. emisiones. Sí, sí, sí. O sea, entonces, bueno, ok, vamos, ok, no solo con el garrote, sino también, oye, pues vamos incentivando el tema de la eficiencia energética. estimada Idali, ¿algún comentario? Pues sí, es que realmente el tema de la eficiencia depende mucho de las auditorías técnicas, incluso internas, ¿no? Porque las empresas no solamente deben de basarse en cuánto consumen en kilowatts hora y si apagan los focos en ciertos horarios, ¿no? Realmente también implica que ellos mismos dentro de sus procesos entiendan cuáles son los puntos más álgidos, ¿no? Donde existen las fallas eléctricas que para ellos puede impactar financieramente porque, pues no sé, afecta el desempeño de las máquinas, afecta un contrato, el desempeño que puedan tener con sus clientes. Entonces, complementando con lo que dijo Francisco, pues realmente sí debe de haber ciertamente un beneficio, pero sobre todo que ellos entiendan cuál es el flujo eléctrico que deben de tener internamente, pues para saber qué ventajas o qué desventajas puede haber para sacar partido de estos beneficios que al final un error impacta financieramente y también pues hacerlo bien impacta o beneficia financieramente en sus operaciones. Sí, sí, digo, el tema de la eficiencia energética es un tema que ahí se ha querido meter y se meter y meter, y la verdad como que a veces sí se entiende y no se entiende. Hay estimaciones de que se te puede ahorrar un 20, un 30, hasta un 40%, dependiendo de la industria. Quizás ahí a lo mejor ahí tenemos un cáncer que te estamos luego medio arrastrando, que es el tema de los subsidios, que eso luego a veces como que no permite mucho, ¿verdad? Forzar un poco este tema de la eficiencia, pero sin duda creo que es un gran potencial y por ahí es donde debemos de empezar. Yo creo que la energía, dicen por ahí que la energía más cara es la que no se tiene, digo, la energía estratégica es la que no se tiene y la energía, le podemos poner cualquier calificativo, es la que no se tiene. Tenemos una última pregunta porque realmente ya entramos en la etapa final. José Luis Bugarín, ¿es deber del gobierno garantizar el suministro eléctrico a privados? Mira, si quieres, la inicio, una pregunta fuerte. Nos ponen aprietos con José Luis, pero realmente hay que irnos a la ley. ¿Qué dice la ley, no? Y la ley del sector eléctrico dice que es la ley la que busca preservar la seguridad de autosuficiencia energética de la nación, ¿no? Entonces, la ley te dice que se tiene que tener, pero creo que más bien es un tema de coordinación. A ver, si bien el gobierno sí
tiene que ver por los proyectos y tiene que generar el ambiente para que se logre. Creo que debe ser una combinación de ambos. ¿Por qué? Porque no le podemos dar toda la responsabilidad al gobierno. Bien lo decía Dali al inicio, es una responsabilidad no solo de los generadores, también de los consumidores, ¿no? Los consumidores tienen que tener su parte y entre todos tenemos que garantizar que haya suficiencia energética para todos y además sería al menor costo posible. Yo le agregaría ese plus adicional que es bien en la ley y sí lo agregaría, ¿no? Yo te diría, sí es una combinación de todos, aunque la ley es la que lo rige y la que tiene que garantizarlo, ¿no? Sí. Estimado Francisco, Sí, y bueno, y en la reforma reciente que se aprobó, pues, la CFE y los órganos del Estado tendrán prevalecencia sobre los privados, o sea, se están adquiriendo pues prácticamente, o sea, quitando la competencia, ¿no? sí, Pero si tú te quieres, o sea, o sea, sí, ellos son, bueno, pues así lo marca la ley. O sea, la CFE pues va a proveer donde haya infraestructura. Si tú te quieres instalar en un lugar, en el desierto, donde no hay infraestructura eléctrica, pues no, los CFE no tiene la obligación de darte la electricidad. Sí te dice cómo, ¿no? Mira, te tienes que conectar acá, que queda 30 kilómetros, ¿no? Y hazle la inversión. Pero bueno, en esos casos de lugares así remotos, bueno, pues tú puedes hacer una inversión para generación en sitio, poner una planta y lo que quieras. Pues, no sé, puede ser a base solar, eólica, no sé, de diésel, de algún tipo de combustible, ¿no? Sí, no, o sea, nadie está obligado a lo imposible, pero sí el gobierno ahorita, pues es el que lleva la batuta y el que regula los porcentajes de participación, tanto de privados como de ellos mismos. Entonces, sí está, o sea, carga, comparte la chamba, pero no está obligado a lo imposible. estimada Dali, Sí, pues totalmente de acuerdo. Al final, todo esto es un sistema, ¿no? Entonces, cada quien tiene que hacer su parte. También, insisto, de parte de nuestro lado como usuarios, pues nuestro objetivo también, o nuestra obligación o el deber ser sería proteger la infraestructura, la forma en la que usamos la energía y que al final, pues tanto las decisiones financieras como técnicas, pues vayan encaminadas a que no impactemos negativamente a todo este sistema, muy independiente de las decisiones de gobierno o de inversión que se hagan a nivel macro. Entonces, pues sí, efectivamente es gran parte de su responsabilidad, pero pues también es la responsabilidad de la industria en general, velar también por este buen uso de esa energía o de las tecnologías que tenemos disponibles. pues sí, pues ahora sí que bien como dices, si nos atenemos a la ley, un chango encima que difícil de controlar, ¿no? Yo creo que garantizar el suministro así es muy complicado con todas las características que tiene este país. Y bueno, pues el sector privado también tiene que hacer su parte. Pues, estimados amigos, miren, la verdad, yo quise terminar este webinar en una hora, nos pasamos unos minutitos. Yo espero que los asistentes les haya sido redituable. Sin duda de aquí salen varios temas donde, pues ahora sí que vamos a armar otros webinars. A la audiencia, pues ahora sí que si tienen alguna pregunta, háganos llegar, se hagamos llegar a nuestros panelistas y ellos les contestarán. Y también si tienen algunos temas que sugerir para que nosotros organicemos este tipo de webinars en beneficio y contribuyendo al sistema eléctrico mexicano que garantice energía, decían, al mejor precio posible y segura, ¿no? Y confiable. Entonces, pues damos por terminado este webinar, Lecciones del apagón de España y las altas temperaturas en México. Estuvo con nosotros Fernando Girón de Grupo Dragón. Gracias, Fernando. Francisco Treviño de Acclaim Energy. Estimado Francisco, muchas gracias. Y Dali Pedrosa Gracias. del Grupo Milclan. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Y Placer. bueno, yo, su servidor Pedro Mentado, le da las gracias y hasta pronto. Listo, amigos. Muchas gracias. Muchas gracias.